17 años hace ya que entré en la asociación. Tenía una situación muy grave en casa con un familiar y necesitaba información. Me enseñaron a conocer la enfermedad, a controlarla, a controlar mi actitud ante la enfermedad, ¿no? El contacto con otros familiares ha sido fundamental. Primero porque piensas, cuando te ocurre una cosa de estas, que solo te pasa a ti, ¿no? Y te sorprendes de la cantidad de personas que sufren una enfermedad mental. Mi familiar en el pasado confinamiento lo pasó mal, se juntaron una serie de circunstancias que, al final desembocaron en un ingreso, ¿no? Afortunadamente le fue muy bien. La situación pandémica lo que nos ha hecho es probarnos a nosotros mismos realmente las capacidades que tenemos de sobrellevar una situación, ¿no? Como esta. Luego también está el factor económico, que ha influido mucho. Hay situaciones verdaderamente alarmantes, ¿no? Y al vivirlas cada uno en su casa, sin un entorno adecuado, probablemente cada uno se haya dado cuenta de qué es realmente tener una ansiedad, una depresión. Podemos sacar alguna cosa positiva de toda esta situación. Es que se visibilice que la enfermedad mental es algo muy común y que le puede pasar a cualquiera. El mensaje que daría a cualquier persona o familiar es muy sencillo. No estás solo. Sé valiente, acércate y te ayudaremos en la medida de lo posible.